corazón. De la mano de la Madre siempre pura que nos lleva siempre hasta el Señor. Por María Jesús consagramos la vida en amor. Confiamos todo en sus manos, somos de Cristo nuestro Señor. Al terminar estas jornadas, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en el Señor, espero que estén muy bien, les mandamos un gran abrazo. Ya estamos en el programa resumen de la consagración a Jesús por medio de María. Buen día, buenas tardes, buenas noches Florencia, ¿cómo estás? Buenas noches, Ignacio. Bueno, espero que estén muy bien, todos contentos que ya llegamos al final, pero no es el final, sino el principio de todo. Estamos en este programa que es un anexo, vamos a explicar cómo va a ser la consagración y vamos a hacer también un resumen de lo que ha sido estos 33 programas, estos 9 meses de consagración, como si fuese un niño que se está gestando. Algo así ha sido la consagración, ¿verdad? Se ha gestado Jesús en nuestro corazón, María en nuestro corazón. Y vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado. Y además vamos a explicar las cosas importantes para la consagración. Ya vamos dando la fecha, el 30 de junio, a las 11:30 de la mañana, vamos a hacer la consagración a Jesús por medio de María. El 30 cae un martes. Así que en la misa que celebra el padre Coimbra, vamos a hacer la consagración. Acá Si escuchan en una Radio María. Sí, seguro. Si escuchan una voz de bebés, son nuestras chiquitas que nos acompañan a grabar. Va a ser en Radio María. Sabemos que también un martes a las 11:30 es difícil por temas de laborales. Pero bueno, la pueden ver en vivo también. Sino también vamos a explicar en este anexo de consagración cómo es que se hace la consagración, cómo podemos hacerla en una misa particular que uno de ustedes pueda ir y no hay ningún problema. Así que repetimos la fecha. 30 de junio, 11:30 de la mañana, vamos a vivir la consagración a Jesús por medio de María en Radio María. Les invitamos a que participen de esta consagración, ¿verdad? Una devoción hermosísima. Obviamente es importante haber visto las charlas, ¿verdad? Para poder consagrarse. Uno, por ejemplo, cuando recibe un sacramento, cuando recibe un diploma, cuando recibe un curso, necesita saber qué es lo que comentaron para poder recibir el diploma. Bueno, esto es algo parecido, ¿no? Necesitamos haber escuchado un poco las charlas, hacer las prácticas, que es lo que María va haciendo en nuestro corazón, ¿verdad? De alguna manera, cuanto más uno haya profundizado en todo esto que hemos hablado, también es el tamaño de la consagración un poco en el corazón, ¿no? Por eso es importante darle importancia a las charlas, porque no es algo tanto sobre una celebración, sino como uno lo vive, ¿no? Cómo vive la vida espiritual. Claro, no es tanto importante, como decías vos, la celebración, sino todo el proceso que hemos venido haciendo, ¿no? Cada charla. Pensémoslo así, si nosotros a Dios le damos un vasito, lo va a llenar de la gracia de Dios en ese vasito, pero si le damos un balde, si le damos una piscina, nos va a llenar más. Claro. Entonces, ¿cómo va a estar dispuesto nuestro corazón? Entonces, si todavía queda alguna cosa que nos cuesta o algo, ir repasando, ya las vi todas, pero quisiera volver. Están todas en la página y que la pueden. Claro. Es porque realmente cada tema que hablamos es una lamida, muy poquito realmente, porque los temas son muy profundos y hay algún tema que les debe haber llamado la atención, o varios. Pueden profundizar. Hay grandes sacerdotes. Bueno, nuestra iglesia es impresionante porque tiene personas que saben mucho, que son muy inteligentes, que han profundizado mucho en toda la materia y pueden consultar más, ¿verdad? Sobre esto. Si se acuerdan, hemos hecho 4 bloques. Primero arrancamos con el conocimiento del mundo. Y en este bloque la idea de la consagración es vaciarnos de todas las cosas que de alguna manera se nos han pegado en la vida que no son de Dios. Son, por ejemplo, hablábamos sobre un mundo mundano, hablábamos un poco sobre el orgullo, sobre el placer, hablábamos sobre las riquezas, sobre el pecado, la tentación, las postrimerías que era el infierno, el cielo, el purgatorio. Hablamos sobre la nueva era, los ángeles y los demonios, la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Hablamos sobre apologética, todo lo que es la defensa de la fe. O sea, fue como un vaciamiento, cada tema fue como un vaciamiento de muchas cosas que sin querer la vida se nos van como metiendo, se nos van pegando, a veces adquirimos ciertas cosas que sin querer, ¿verdad? Es así la vida, no es
Pero bueno, la idea es eliminando todas esas cosas, porque es como dejar un vaso que quedó medio sucio en la noche, ¿no? Quedó el vaso ahí arriba de fregadero, con coca, no sé. Y uno no va a tomar ahí, o sea, tiene que limpiarlo bien para después tomar al otro día, ¿no? Esta parte es limpiar ese vaso. Es limpiar ese vaso que quede limpio, jabón, esponja, agua, para que quede bien. Después, claro, empezamos a llenarlo de la gracia de Dios, ¿verdad? Después, no sé si querés hablar, Florencia, el otro bloque que es el conocimiento de uno mismo. Sí, en el conocimiento de uno mismo pasamos de esas ideas del mundo que nos venían llenando para conocernos más profundamente a nosotros mismos y empezamos a ver quiénes somos nosotros, porque a veces tenemos una idea de quiénes somos y en realidad no nos conocemos. Entonces hicimos un conocimiento más profundo de lo que somos, nuestras debilidades y nuestras fortalezas también. Vimos también un poco la tibieza espiritual, en qué cosas hemos caído en tibieza, ¿no? A veces la monotonía de las oraciones o dejar de hacer oraciones porque ya no me llenaban tanto, o cosas que se nos ha viciado en esta vida espiritual, o no querer darle más a Dios por amor propio, orgullo, lo que sea. El sentido del sufrimiento, vimos que el sufrimiento tiene sentido. Muchas veces tenemos miedo a sufrir y no queremos sufrir y caemos en esto de tratar de evitar ese sufrimiento, pero nos damos cuenta que Jesús nos ha enseñado que a través de la cruz, de su ejemplo, el sufrimiento pasa a ser redentor, que transforma, que renueva. También vimos la importancia del perdón, lo importante que es perdonar, no solo para el otro, sino para mí mismo, ¿no? Porque muchas veces que hablamos, ¿no?, en esa lección de que el perdón es como un carbón encendido que lo tiene uno en la mano y dice uno, no voy a perdonar a esa persona para como que le está haciendo como revancha al otro, pero en realidad nos está quemando a nosotros mismos, nos está hiriendo a nosotros mismos. Y que el perdón también es un don de Dios que debe ser pedido, ¿no?, a Dios. Y que sin oración no hay salvación, debemos estar unidos a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración. Y vimos diferentes tipos de oración, la vocal, la de, ¿cómo es? La de contemplación, todo eso, varios tipos de oración. El valor de la mortificación, que muchas veces hablábamos hace poco, ¿no?, que muchas veces se cae en esto de llega el momento de mortificación en Semana Santa, del ayuno. No ayunemos de las redes, de esto, pero también el ayuno importante de la comida. Porque si hacemos el ayuno para hacer un chequeo médico, también es importante el ayuno del alimento, porque hace morir a nuestro cuerpo, que muchas veces es nuestro enemigo, porque nos hace caer en tibieza, en pereza, en lujuria y en todo, en varios tipos de pecados. Después hablamos de la obediencia también, que es importante obedecerles a Dios, los tipos de obediencia, a quién obedecer y todo eso. Y después pasamos al bloque del conocimiento de María. Ahí está. El conocimiento de uno mismo es como ensanchar el corazón, ¿verdad? Porque de alguna manera, cuando uno se conoce, ensancha el corazón, puede de alguna manera agrandar, porque uno empieza a decir, bueno, ¿quién soy yo? Y aprende, ¿no?, sobre uno mismo, el perdón, la oración, el sentido, la tibieza, la mortificación, son todas lecciones sinónimos de agrandar el corazón, o sea, nuestro interior, nuestra vida subjetiva, digamos así, nosotros mismos. ¿Cómo agrandar eso, verdad? Agrandar la casa, ponerle un anexo, poner una habitación más, 2, 3, 4,
porque de alguna manera eso hace de que ese vaso ya no sea un vaso, sea una jarra para después ir al bloque número 3 y 4, que es conocimiento de María y conocimiento de Jesús. Conocimiento de María y conocimiento de Jesús es básicamente enamorarnos de Dios, enamorarnos de la Virgen, conocer más. Pero pasa que nosotros hablamos sobre talleres y conocimiento. ¿Por qué hacemos tantos talleres? A ver, hay una frase muy sencilla que dice: nadie ama lo que no conoce. Uno, para poder amar algo, necesita conocerlo. Así es el ser humano. Siempre de alguna manera conocemos las cosas a través de los sentidos. Lo conocemos y cuando lo conocemos lo amamos. Puede que de alguna manera no es que hagamos grandes pensamientos sobre alguna cosa, no quiere decir que no podamos amarlo, ¿verdad? Pero lo conocemos a través, yo que sé, del sentido de la vista, del sentido del tacto. Por ejemplo, con un bebé uno no tiene grandes charlas así, pero sí igual uno lo ama, ¿verdad? Por quién es, cómo lo siente y todas estas cosas. Entonces, a veces sí necesitamos entender más, ¿verdad? Sobre algo, y es lo que hacemos en esta consagración, y a veces lo vivimos más. Entonces, de alguna manera, nosotros en estos últimos 2 bloques, conocimiento de María y conocimiento de Jesús, es conocerlos a ellos para poder amarlos más. Por eso, si de alguna manera nosotros nos cuesta todavía amar más a Dios, de que de alguna manera estemos como más cerca de ellos, tenemos que conocerlos más, vivirlos más, tener más experiencia de Dios. A través de la experiencia uno empieza como a quererlos más, ¿verdad? Y ojo, fíjense que esto nos puede pasar a una persona que recién empieza, como una persona que lleva muchos años al lado de Dios, 20, 30 años, y le puede pasar clarito esto. Digo, esto no es una cuestión de quién tiene más años, porque a veces está esta creencia de que si yo tengo determinada cantidad de años siguiendo a Dios, uno está como más fuerte en la vida espiritual, uno está como más blindado, uno tiene más como certezas. No necesariamente. Le hago el caso de Judas Iscariote. Tenía el mejor maestro al lado suyo, hacía milagros, le decía la palabra, era la verdad, o sea, realmente tenía a Dios al lado de él, y no le sirvió, no fue suficiente. Él termina de alguna manera traicionando a Dios y se suicida. No sabemos dónde está, obviamente, solamente Dios sabe cómo termina la vida de él, ¿verdad? Pero bueno, la Sagrada Escritura no deja, digamos así, evidencia de que haya sido bueno, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que ni los años, ni las experiencias, ni nada de esto hace que uno esté asegurado de alguna manera o tenga asegurado el cielo. La verdad, es la verdad. Y eso de alguna manera también nos mueve a que todos de alguna manera estemos en el momento que estemos en nuestra vida espiritual, estemos atentos, estemos cerca de Dios, estemos siempre renovando este amor hacia Él. Y a veces estas palabras que tal vez la escuchaste 800 veces, es un llamado más de Dios que nos dice, me dice a mí, te dice a ti, nos dice a todo, ¿no? Porque yo lo tomo también para mí, todo lo tomo para mí también. Renovar ese amor porque de alguna manera puede que se esté debilitando, ¿verdad? Tú que estás escuchando Radio María en este momento, que tal vez tengas muchos años, no descuides tu corazón, no descuides tu alma, no descuides, porque el demonio conoce todas nuestras debilidades. Él nos va seduciendo de a poquito, ¿verdad? Cuando quisimos acordar todos esos años, se fueron a un lugar feo, porque, bueno, total no sirvió, porque toda esa experiencia al final terminó siendo que no nos sirvió para ganar, yo qué sé, una batalla, ¿verdad? Igualmente lo que quiero decir es que Dios siempre tiene misericordia y nos ayuda en todo, pero no presumir de que uno está libre de todo, ¿no? Por más de que tenga todos los títulos. Incluso yo recuerdo una imagen muy bonita del Papa Francisco, primeros años de su vida como Papa,
mostrando fotos, o sea, él no la mostraba, su equipo muestra fotos de cómo se estaba confesando, ¿verdad? Como diciendo, yo soy un débil más, miren que yo no es que porque esté en este puesto, no, también necesita de la ayuda de Dios, necesita de la confesión, necesita del perdón, necesita de la misericordia. Eso es increíble, ¿verdad? Y bueno, está como para tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, conocimiento de María, hablamos sobre apariciones marianas, María como el mejor camino para ir a Jesús, las falsas devociones a la Virgen, características y efectos de una verdadera devoción. Después seguimos hablando sobre la devoción a la Virgen, profundizando un poquito más. Después, bueno, en realidad todas las lecciones de la Virgen han sido profundizar en eso, porque por ejemplo la lección 25 era vida de unión con María, que es la lección de las más importantes de todas. Hablamos de que había que obrar por María, con María, para María y en María. Era como una síntesis de lo que dice San Luis María Grignon de Montfort, ¿no? Obrar por María, con María y para María, de alguna manera en todos nuestros actos, es ofrecerle todo a ella. Para hacerlo después a Jesús, ¿no? Claro, porque ella nos enseña. Ahí está, como para hacerlo más perfectamente para Jesús. Por ejemplo, obrar por María es obedecerle en todo y conducirse según el Espíritu Santo, lo que nos indique, ¿verdad? Obrar con María significa la imitación de María, ¿verdad? Significa esto de decir, bueno, ¿cómo lo haría ella? ¿Cómo lo haría ella? ¿Verdad? Para nosotros puede hacer una reproducción de eso. Y esto no es tan difícil, porque fíjese que vivimos reproduciendo cosas de acá, de la humanidad, de lo mundano, ¿verdad? De cantantes, de famosos. Se puede imitar a la Virgen sin ningún problema. Obrar para María era darle todos los bienes a ella, toda nuestra vida, porque decíamos de que al consagrarnos a ella, nada es de nosotros y pasa a ser todo de ella. Y hablábamos de varias historias y cosas. Y de alguna manera, todo lo nuestro, como es de ella, también nuestras preocupaciones, nuestros problemas, todas estas cosas que ella se encarga como una buena madre, ¿verdad? Ayudarnos en todo, como la boda de Caná. Y obrar en María es como la práctica más interior, que es como que se encuentre la presencia de Jesús y de María en nuestro corazón, ¿verdad? Hablamos un poco de eso. Bueno, esta fue una de las lecciones más importantes, si no la recuerdan, fue la lección número 25, programa número 26, lo pueden fijar y repasar. Hablamos sobre el conocimiento de Jesucristo, Dios es amor. Decíamos en esta lección que no es que Dios ama, no, Dios mismo es el amor. Si hay alguien en el mundo, sea quien sea, desde Hitler, por decir un disparate, hasta un bebé, si ama es porque está dando a Dios. Porque Dios es el que da la capacidad de amor. Él es el amor, literalmente. ¿Verdad? Esto es increíble. No es que Dios ama a la gente, Él es el amor mismo. Por eso muchas veces está más Dios presente de lo que nos parece. Siempre vemos mucho mal, ¿verdad? Y nos escandalizamos por todo el mal informativo, las cosas que pasan difíciles. Pero también recordamos todas las cosas lindas que hay en cada momento y es sinónimo de Dios. Si vemos el demonio del otro lado, también vemos a Dios en todos lados, ¿verdad? Cuando uno tiene algo bueno para otra persona, cuando uno ama, cuando uno quiere, cuando uno hace caridad, cuando no miente, cuando evita el pecado, cuando va a una Eucaristía, en fin. Después decíamos que Jesucristo, nuestro fin último, hablamos sobre la Eucaristía, sobre la pasión del Señor, sobre el Espíritu Santo, y habíamos nombrado esta lección como el Espíritu Santo el gran desconocido. Fue un poco fuerte, pero para decir que muchas veces nos hemos olvidado un poco del Espíritu Santo y hablábamos características del Espíritu Santo, ¿verdad? Importantes. Y bueno, Jesucristo como Señor de la historia fue la última lección. Muy bien. Este era un poco el repaso de lo que fue la consagración y le explicamos a grandes rasgos por qué se orienta de esta manera. Y bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, pero en el bloque próximo vamos a explicar un poco cómo tenemos que estar para la consagración, especialmente, por ejemplo, en gracia de Dios,
La idea con una medallita. Bueno, ahora ya vamos a ir con todos estos detalles y le vamos a ir explicando para la ceremonia de esta consagración. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Nos vemos en el próximo bloque. Continuamos con más consagración a Jesús a través de María. Les recordamos la red de cobranza o los medios para poder colaborar con Radio María. Lo pueden hacer a través de Hábitat o Red Pagos, sino por medio de un depósito bancario que puede ser en caja de ahorro en pesos o en dólares. Y lo pueden hacer a través de Scotiabank y si no, al 0900 08 10 44 con 200 pesos mensualmente o al 0900 94 32 con 200 pesos por única vez. Para que Radio María salga al aire le cuesta por hora 984 pesos. Así que si todos podemos colaborar con un granito de arena, la voz de María puede llegar a más hogares. Muy bien, seguimos con esta consagración a Jesús por medio de María. Es la última lección, pero en realidad no es una lección, es un anexo. Es importante porque vamos a hablar un poco ahora de la ceremonia, ¿verdad? Bueno, datos importantes a tener en cuenta para la ceremonia del 30 de junio a las 11:30 horas en Radio María, celebración del Padre Pablo Coimbra, en la ceremonia de los martes, ¿verdad? Acá hay un martes ese 30. Es acá en 18 de julio, por si alguien viene del interior o no sabe dónde queda la radio, es en 18 de julio, en Montevideo. Puede venir por acá y hacerlo presencialmente, si no también lo puede hacer en vivo. Si no lo puede hacer en vivo, lo ideal es que lo haga en una misa en su parroquia. Esto es importante, ¿verdad? O sea, si uno no puede ir a la misa ahora en vivo, en la radio, cuando lo vaya a escuchar, no es recomendable escuchar la grabación, porque ahí lo mejor sería ya hacerlo en una misa presencialmente, ¿verdad? O si no, en otra misa que si uno está, por ejemplo, bueno, pero yo no puedo salir, puede hacerlo en una misa, en otra misa, en otro día, pero que sea en vivo, especialmente en vivo. Lo grabado sirve de alguna manera si es, por ejemplo, cuando estamos haciendo ahora el taller, eso está bien, no hay ningún problema, pero ya cuando estamos hablando de una misa, es importante hacerlo en vivo, ¿verdad? ¿Por qué decimos en vivo? Porque, bueno, una grabación, en realidad, por ejemplo, de una misa, yo creo que leí algún documento de Vaticano que en realidad sirve cuando, no sé si de Vaticano en una conferencia episcopal, sirve cuando es en vivo, ¿verdad? Cuando uno está en ese momento presenciándolo, porque uno puede decir, Dios está en todos lados, no hay ningún problema. Uno puede recibir la gracia si uno está imposibilitado de acercarse en ese momento. Ahora, si ya es grabado, ahí no sería como tan válido, digamos así, ¿no? Entonces lo importante es hacerlo en vivo. Si uno no está imposibilitado, si uno puede ir a una misa, lo hace en una misa sin ningún problema. Eso como lo importante. Segundo, estar en gracia de Dios, recordando todas las charlas que estuvimos hablando, ¿verdad? Poder estar confesados, ¿verdad? Porque nosotros vamos a hacer la renovación de los compromisos bautismales. Y nada, estar en gracia de Dios, es decir, confesado, es como comparable como, por ejemplo, decir, bueno, yo soy vegetariano, no como carne, ¿verdad? Si uno es vegetariano, no come carne. Estar en gracia de Dios es un poco eso, vivir lo que uno cree, ¿verdad? Y tal, no hay ningún problema. Si hay alguna situación en particular, bueno, eso se puede hablar con alguien más especializado, ningún problema. Pero en realidad no es tanto entonces ahí la consagración, sino más bien de alguna manera, de a poco con la ayuda de Dios, ir regularizando las situaciones, porque lo más importante es el alma, digamos así, ¿no? Pero siempre tenemos grandes sacerdotes nosotros que ayudan muchísimo y que tenemos canonistas también que ayudan muchísimo para poder resolver cualquier situación que pueda ser, digamos así, no tan común, pero que se puede arreglar sin problema. Lo tercero, ya ahora es aspectos menos formales, pero sí importantes. Sí, como veníamos hablando, la medalla, que es una medalla de la Virgen María, la que a ustedes les guste más, pero nosotros recomendamos la milagrosa porque también funciona como el escapulario, ¿no? Y que tiene promesas que hemos hablado de que
Por ejemplo, si se muere la persona, si va al purgatorio, la Virgen lo va a sacar los sábados, que no se va a morir en pecado mortal, que le va a dar la gracia de la conversión, etcétera, etcétera. Y que debe estar bendecida por acá durante la misa. El padre va a bendecir las medallas de las personas que van a estar ahí. Pero si ustedes van a ir a una misa en su ciudad o lo que sea, está bien una misa, al padre que les vendía la medalla. Una cosa importante sobre la medalla es que se pueda revisar bien, porque muchas veces se han hecho copias y hay algunas que no son copias muy buenas, o que son copias que de alguna manera sí rompen un poco la devoción, que tienen otras cosas, ¿no?, que no son propias de la medalla. Por eso revisar bien con una imagen de la medalla milagrosa, y cuando uno lo vaya a comprar, bueno, que esté la Virgen, que estén los 2 corazones, que esté la fecha, Las 12. que esté la M, ¿verdad? Las estrellas hay que tener un poco de cuidado ahí. Por ejemplo, yo he escuchado a algún sacerdote exorcista que habla que las estrellas siempre de 5 puntas nunca fueron de la iglesia, ¿verdad? Siempre fueron las de 6. Y bueno, es un poco alguna secta que se metió después al tiempo. Pero bueno, hay algunos que lo que hacen es con un tornito le sacan las estrellas. Eso es para discernirlo un poco. Pero lo que quiero decir es que revisen bien la medalla. Que tenga todas las condiciones, ¿verdad? Originalmente la medalla milagrosa no tenía las estrellas. Después se fue agregando después, pero más allá de eso es algo que siempre se entra en una discusión ahí, que no esté otras cosas que sí puedan de alguna manera romper, por ejemplo, que no tenga los sagrados el corazón de Jesús y de María, por ejemplo, ¿no? U otras cosas. Eso es como a tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Bueno, después si uno hace el discernimiento, lo habla. Porque es cierto, sí, que las estrellas de 5 puntas no son símbolo de nuestra iglesia. Bueno, de alguna manera, si quieres se las puede sacar sin ningún problema, y eso está bien, digamos así. Pero eso ya es, cada uno lo ve, digamos así, porque ya no entra como un poco en una discusión ahí si está bien las estrellas o no, pero bueno. Lo siguiente. Uno, para ir a la consagración, la idea es estar con alguna prenda, si es posible, blanco. Porque, ¿qué quiere decir esto? Siempre cuando vamos a la consagración, hacemos la ceremonia cuando hacemos en vivo, siempre decimos, bueno, traigan una camisa blanca o algo. ¿Por qué? Porque significa esto de lo que María nos ha ayudado en este tiempo a sanar nuestro corazón, a limpiar todo esto del bloque número 1, ¿verdad?, sobre el mundo. Entonces, si ustedes quieren, pueden tener una prenda blanca o algo. ¿Qué significa eso, verdad? Como dándole a esta ceremonia un poco más de esta devoción a la Virgen, digamos así, ¿no? No es necesario, no es exclusivo. A veces uno no tiene, no se pongan a comprar ni nada de eso. Pero es un lindo signo, digamos así, como por ejemplo el sacerdote que tiene signos de diferentes colores según el tiempo litúrgico. Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿verdad? Una rosa también es importante, el que pueda, el que pueda, obviamente, tener en su casa una imagencita de la Virgen para poder en el momento de la consagración dejar esa rosa. Cuando empieza la misa, uno deja la rosa a la Virgen, ¿verdad? En señal de afecto, en señal de agradecimiento a ella. Puede ser de cualquier color, en la medida de lo posible. Si uno no puede, no hay problema. Después vamos a hacer en la misa, vamos a leer una oración, ¿tá?, que ya se las voy a decir, la tengo por acá, que dice así. Uno arranca en la misa y hay una procesión, uno se acerca al altar, digamos así, uno en su casa ahí, bueno, va a estar atento. Y en los ritos iniciales se hace todo lo mismo que la misa, ¿verdad? Que es el acto penitencial, ¿verdad? Se proclaman las lecturas, ¿verdad? Y enseguida de las lecturas, antes de que arranque el sermón, se hace la presentación de los candidatos. Entonces,
ahí vamos a decir los que se van a consagrar a Jesús por medio de María. Y el celebrante va a decir, ¿sabes si todos fueron preparados convenientemente para recibir con fe y libertad, conciencia esta consagración? Y bueno, ahí vamos a nosotros a responder. Nos consta que han recibido la catequesis con oración, caridad y en libertad, recibidos a renovar sus compromisos bautismales para ser fieles testigos de Cristo, ¿verdad? Entonces, el celebrante dice, bueno, los aceptamos para ser consagrados en la fe que los confirma en la vida del Espíritu Santo que recibéis en vuestros bautismos. Y entonces respondemos, te damos gracias, Señor. O sea, al principio nosotros vamos a presentar a los candidatos. Entonces uno en su casa se presenta, digamos así, como candidato. Después, la idea que acá el sacerdote va a bendecir las medallas. En este caso, si uno está en su casa, tiene las medallas allí y si es posible ya las tenga bendecidas, ¿verdad? Por algún sacerdote que se las pueda bendecir, ¿verdad? Un familiar que se las pueda acercar para bendecirlo, ¿verdad? Y vamos a hacer una oración después de la liturgia del sermón. Vamos a hacer una oración que es de consagración, ¿verdad? Que dice así: renuncio para siempre a lo mundano, al pecado, al demonio y a mis pecados. Creo firmemente en todas las verdades del Santo Evangelio de Jesucristo. Prometo con la gracia de Dios que no me faltará guardar los mandamientos de Dios y de la Iglesia aceptados el día de mi bautismo. Me consagro totalmente a Jesucristo por tus manos, oh María, para vivir mi compromiso con Él todos los días de mi vida. Esta es la oración de consagración que vamos a hacer en ese momento, ¿verdad? Vamos a ponerlas en el canal de YouTube. Obviamente uno las pasó muy rápido. Puedes escuchar el programa en YouTube, en las redes sociales de Radio María. Pero repito la oración para que ustedes la puedan escuchar. Y en el momento de la misa, la intentan hacer todos juntos, ¿verdad? Y si no, dice uno amén, y bueno, está de acuerdo, ¿verdad? Dice: renuncio para siempre a lo mundano, al pecado, al demonio y a mis pecados. Creo firmemente en todas las verdades del Santo Evangelio de Jesucristo. Prometo, con la gracia de Dios, que no me faltará guardar los mandamientos de Dios y de la Iglesia aceptados el día de mi bautismo. Me consagro totalmente a Jesucristo por tus manos, oh María, para vivir mi compromiso con Él todos los días de mi vida. Amén. Esta es la oración de consagración, ¿verdad? Bueno, después sigue la misa, la liturgia como siempre, ¿verdad? La comunión. Y después ya hay una oración más larga. La vamos a mandar a poner en las redes sociales de Radio María abajo, en los comentarios. Y después, al terminar la misa, vamos a hacer las letanías lauretianas, ¿verdad? Que esas que empiezan: Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Y así iremos haciéndola y termina con estas letanías la consagración. Vieron que es muy sencillo, no tiene como aspectos muy difíciles. Si uno no puede hacerla en vivo en Radio María el día de la consagración, la puede hacer en otra misa. Se anota esta oración que hacemos y uno de cara a Dios hace esta oración, no queda consagrado, ¿verdad? Hay miles de oraciones para hacer de la consagración a la Virgen. Por eso desde el principio de este anexo estamos hablando que la consagración tiene más que ver con una devoción que uno lleva de corazón, ¿verdad? Que uno quiere adquirir. La consagración es algo que se vive, no es algo que tiene que ver tanto con un momento particular, con una foto, digamos así, de lo que fue una consagración, por decir una cosa, ¿no? Sino es algo que se hace todos los días, ¿verdad? Y bueno, sepan que la Virgen se lo toma en serio, porque la consagración es algo de por vida, algo que un contrato que uno lleva con la Virgen para que nos cuide, para que nos proteja, para que nos ayude en toda nuestra vida espiritual. Es la que nos acerca a Dios, como a las bodas de Caná. Y bueno, bueno, la ceremonia es muy linda. Es recordarles, ¿no?, que es la renovación de las promesas bautismales. Renovamos nuestra fe, nuestro amor, y lo hacemos acompañados de la Virgen María, ¿verdad? Como que antes uno se tomaba la comunión, se bautizaba todo,
pero capaz que no era muy consciente, o sí, o algunos capaz que eran muy devotos de la Virgen y sí, ofrecían su vida a Dios, pero ahora lo hacemos de manera consciente y con un propósito, ¿no? De hacer como Juan, cuando Jesús le dice, ahí está tu madre, que se la llevó a su casa, lo hacemos nosotros también. Unimos nuestra vida a la vida de María, pero no solo que quedan nosotros, sino que María también se toma esto como algo muy importante, esta promesa, ella también la hace con nosotros, de que va a vivir con nosotros y de que va a estar con nosotros en cada momento y de que nuestros problemas van a ser sus problemas, que nuestras alegrías van a ser sus alegrías y que nos va a acompañar en todo momento hasta que nos encontremos, si Dios quiere, con ella y con Jesús. Fíjese que la Virgen promete que los consagrados a ella serán como flores puestas en el trono de Dios, ¿verdad? En el jardín de Dios. Uno si ve las imágenes de la Virgen, por ejemplo la Virgen de los 33, que ve estrellitas abajo, se dice muchas veces que son los consagrados a la Virgen, ¿verdad? Esas estrellitas que de alguna manera esas luces que la Virgen tiene especiales, ¿verdad? Especiales de su devoción, especiales de su corazón también, que nos ayuda a caminar hacia Dios, ¿verdad? Por eso es una devoción muy bonita que nos ayuda a caminar. Uno tiene muchas devociones en la vida espiritual, algún santo que les ha ayudado, santo de devoción como Padre Pío, San Cono, ahora que fue hace poco la fecha, San Expedito también hay varias personas. También San Judas Tadeo, es un santazo impresionante la cantidad de milagros que hace San Judas Tadeo. No sé, hay muchos, ¿verdad? Y la devoción a la Virgen en particular es muy importante, especialmente pensando en estos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos donde la cultura de la muerte está tan impregnada en nuestra sociedad, donde uno ve cosas tristes todo el tiempo, donde el demonio también de alguna manera con su acción extraordinaria ataca fuertemente. Y también invitar a que inviten a que otros se consagren, ¿no? A propagar esta consagración, para que también les llegue a otras personas, de que si, aunque uno piense, no, esta persona no cree, esta persona no conoce de Dios, bueno, es un modo de también de acercar a las personas a Dios, porque a veces cuesta acercarse a Dios, pero si lo hacemos a través de la Virgen María, se hace de manera más dulce, ¿no? Se llega de otra manera. Entonces, invitar a otros que hagan esta consagración. Se puede hacer de esta manera, puede ser presencial, si lo necesitan, si se les ocurre hacerlo en la parroquia, en una comunidad, donde sea, pueden pedir el contacto de nosotros a través de la radio y se puede hacer. Y bueno, y es una forma también de agradecerle a la Virgen María esto, que seguir propagando esta consagración. Ella nos lo pide, como le hemos dicho varias veces, a través de las apariciones. Y algo que me parece muy bonito también, que si tienen la posibilidad de hacer, regalarle algo a María. ¿Cómo le regalamos algo a María? Haciendo un acto de caridad. Porque hemos recibido esta consagración y como uno en una celebración importante, un cumpleaños, en una boda, lo que sea, siempre hace un regalo. Bueno, regalar a María una obra de caridad. Pero muy bien, estamos terminando este anexo, ¿verdad? Que hicimos hablando un poco sobre la consagración, qué es lo que ha sido, cómo va a ser la ceremonia. Les recordamos que están en las redes sociales de Radio María todas las charlas, ¿verdad? Todos los talleres si los quieren reconsultar, ¿verdad? Les recordamos también que Radio María funciona a través de tu donación, a través de tu ayuda. Radio María la verdad que ha sido muy bendecida este año porque la misa de finalización de maratón a nivel mundial fue en Uruguay, ¿verdad? Presidida por el cardenal. La verdad que ha sido bendecida
en muchos sentidos, está mejorando mucho su calidad, en muchos sentidos está mejorando, y necesita la ayuda de todos nosotros para que funcione, para que llegue a cada hogar. Ustedes saben que la hora en Radio María sale 984 pesos, casi 1.000 pesos, ¿no? Y bueno, hay que pagar esas horas de electricidad, de personal, de arreglos, de roturas. Y funciona con la ayuda de todos nosotros, porque ¿qué pasa? Radio María no funciona a través de publicidad. Es un apostolado que es sin publicidad, siempre con la ayuda de todos los laicos. Por eso, si tú ayudas a Radio María, estás ayudando a la Virgen directamente. Y sabe que Dios siempre da el 100 por 1, ¿verdad? Dios siempre ayuda más. Uno ayuda a Dios y Dios le ayuda más todavía, ¿verdad? Dios nunca se deja ganar en generosidad, dice el dicho. Entonces, ayudemos a Radio María. Saben que si quieren donar, pueden entrar a la página web de Radio María, ponen en Google Donar Radio María, y ahí enseguida les aparece todos los canales para poder donar. Pueden ser a través de Red Pagos, a través de depósito bancario, a través de Antel. Hay un montón de opciones para poder donar, ¿verdad? Y para poder ayudar, especialmente si puede ser mensualmente, ¿verdad? Porque ya se sabe que está esa gotita que está todos los meses ayudando, y eso ayuda mucho a la radio. Bueno, muy bien, estamos terminando, Florencia. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Les agradecemos por todos estos programas. Muchas bendiciones y que Dios los bendiga. Gracias a ustedes por haber acompañado. Gracias a Radio María por darnos este espacio. Que la gracia de la Virgen María llegue a todos, a cada uno de sus hogares. Dios los bendiga mucho y los queremos mucho. Un abrazo grande. Bendiciones. Radio María, un viaje al corazón, de la mano de la Madre siempre pura que nos lleva siempre hasta el Señor. Por María Jesús, consagramos la vida en amor, confiamos todo en sus manos, somos de Cristo nuestro Señor.